Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Colombia completó un mes del llamado paro nacional, un mes en el que se han realizado marchas pacíficas, plantones, pero también disturbios y actos de vandalismo. Un mes en el que se reporta una cifra de muertos sobre la que no concuerdan las autoridades y la fiscalía, y también de otro lado están esas pérdidas económicas por los innumerables actos de vandalismo. Pérdidas económicas que también se registran por cuenta de los bloqueos, además del desabastecimiento. Y nos preguntamos ahora qué hacer, cuáles son las salidas para avanzar, para encontrar una solución a este momento que atraviesa el país. Pues bien, para analizar y encontrar otras respuestas, hemos invitado a Pedro Viveros, analista político de Blue Radio. Pedro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Y también está con nosotros Juan Esteban Lewin, director editorial del portal La Silla Vacía. Juan Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches y buenas noches a Pedro también. Saludos, Juan Esteban. Quiero comenzar conociendo el análisis que cada uno de ustedes hace un mes después del inicio de las protestas. Comienzo con usted, Juan Esteban. Bueno, pues Daniela, yo creo que lo que uno puede decir en este punto, más que del mes entero, en este momento y lo que hemos vivido los últimos días, es que estamos en una situación que yo diría que no hay un paro, sino hay como muchos paros, muchas molestias, muchas inconformidades en paralelo y de manera simultánea que hacen complejo entender lo que ocurre exactamente en los diferentes lugares y con las diferentes reivindicaciones que hay. Y que también, para volver a la pregunta inicial, y seguramente lo que hablaremos un poquito más adelante, hace particularmente difícil pensar en cuál es una salida, sobre todo una salida pronta y sencilla, que es la que desafortunadamente pues necesitamos en este momento porque es una situación muy, muy compleja. Sí. Pedro, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Qué lectura hace después de un mes? Pues Daniela, yo pienso que es un pulso que hay, un pulso muy fuerte para ver quién está liderando la desazón, la manifestación de desigualdad que hay en el país. Y ese pulso lo lidera, por supuesto, el Comité del Paro y, por el otro lado, el gobierno y otras personas que están protestando. Pero me da la impresión que en ese poderío que hay, por saber quiénes son los que realmente representan a alguien, están en esa lucha por ese poder para ver quién se gana la posibilidad de entrar a negociar de manera real a esa mesa con el gobierno. Muchos extremistas están aprovechando esa efervescencia para también salir a cometer una serie de actos delictivos que hay que condenar. Pedro, en esa lucha entonces de fuerzas, ¿es por eso que no se vislumbra un acuerdo que ponga fin a este paro o usted sí le ve luz, Pedro? Yo, siempre y cuando se sienten y se quiten mucho de esa lucha por el apego a ver quién es más importante y preponderante en la mesa, debería por lo menos el Comité del Paro, que tiene una representación importante en el terreno de las manifestaciones, entender que llegó la hora de comenzar a negociar. Porque mire usted que el gobierno sacó la reforma tributaria, sacó la reforma a la salud, cayó un ministro, cambió la canciller, retiró a un director de la policía, negoció en la mitad de los bloqueos, retiró el director de la policía de Cali. En la mitad de los bloqueos negoció y el Comité del Paro no es capaz todavía de hacer una manifestación para decir que condenan los bloqueos y que aquellas personas que pertenecen a ese Comité del Paro deben levantarse de los bloqueos, y no ha sido capaz. Yo creo que ahí sería un buen mensaje comenzar a limitar ese poder que quieren tener los protagonistas de la mesa, por lo menos con la indicación del Comité del Paro que quiere negociar. Y para usted, ¿cuál sería ese paso, Juan Esteban, una luz para encontrar fin a este paro? Pues yo creo que la primera, digamos, la instancia para eso, como dice Pedro, quizás es la mesa de negociación que está, digamos, en proceso de instalación desde hace varios días entre el Comité del Paro y el gobierno, y en eso coincido con Pedro. Ahora, a diferencia de él, yo no creo que sea solo el Comité del Paro quien deba dar un paso adelante, porque si bien han ocurrido las cosas que él dijo, esas no han ocurrido en virtud de la negociación. No ha sido parte de lo que acuerdan las dos partes, sino el gobierno ha tomado unas decisiones, digamos, unilaterales por fuera de la negociación, y además no ha tomado unas decisiones que solicita el Comité del Paro, por ejemplo, pedir perdón por los asesinatos que han cometido miembros de la policía, sobre todo,
que hemos visto que desafortunadamente han ocurrido y algunos de hecho quedaron en videos y es totalmente patente y tangible, ni tampoco para, digamos, desescalar la violencia de los choques. Entonces, en la medida en que esas decisiones se toman por fuera de la mesa, en realidad no están logrando acercar a las partes y crear confianza. Ahora, yo estoy de acuerdo con Pedro en que el comité sí debería tomar una decisión también muy pronta frente a los bloqueos, que es lo que creo que ocurre y que lo hace mucho más difícil, que los bloqueos en su gran mayoría no los realizan personas que sean parte, digamos, de las organizaciones que están allí en el Comité del Paro, donde están básicamente las principales centrales sindicales, algunas organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, sino son bloqueos que vienen de ese descontento, digamos, general, más amplio del que hablaba Pedro, y hace que si el comité dice que se levantan los bloqueos y no se levantan, pues pierda fuerza de negociación. Eso es muy triste. Yo creo que el comité debería sincerarse, así como el gobierno también debería empezar a dar esos pasos que mencioné hace unos momentos. Pero entonces, ¿el gobierno y el Comité del Paro tienen inamovibles que dificultan cualquier negociación? Por ejemplo, esto que está pasando con los bloqueos. Juan Esteban. Todo parece indicar que sí, por lo menos hasta ahora, ¿no? Lo han solicitado las dos partes. Una parte le pide al gobierno, oiga, que no haya tanta violencia en la protesta, pida disculpas y no lo hace. Y el otro lado le dicen, oiga, levante o por lo menos desautorice los bloqueos y tampoco lo hacen. Y en esa situación estamos y por eso la negociación no ha empezado en forma, sino hasta ahora hay como un preacuerdo de de qué se negociaría y cuáles serían esos requisitos previos. Pedro. No, yo lo que creo, Daniela, es que en toda negociación hay posturas radicales, porque aquel que no llegue a una negociación con una postura radical, pues no está negociando nada. Sin embargo, cada minuto que pase me da la impresión que juega más en contra del Comité del Paro, porque el gobierno, mire usted, Daniela, que ya ha comenzado a tramitar unas exigencias que hacen los jóvenes en las calles. Ya, por ejemplo, evidenció que iba a entregar las inversiones para hacer la educación gratuita en Colombia. Generó para los jóvenes de estratos, digamos, 1 o 2. Y también planteó un programa de vivienda juvenil y una motivación en materia de empleo para los jóvenes, porque el gobierno no se puede quedar supeditado a que el Comité del Paro no negocie, no termina de escribir una larga carta para comenzar unas negociaciones y tampoco gobernar. Entonces me da la impresión que el Comité del Paro, cada minuto que pase, juega en contra, porque lo que hace un mes, y usted ve las encuestas, hace un mes muchas personas estaban a favor del paro, pero a medida que transcurren los días y hay más bloqueos y menos incertidumbre en la mesa, puede terminar volteándose en el apoyo que busquen ese forcejeo por el poder en la mesa, en el apoyo que el Comité del Paro requiere. Un gesto sería para desinflamar la mesa y poder comenzar a conversar, hombre, que le pidieran por lo menos a las personas que ellos manejan y que están bloqueando, que retiren esos bloqueos, porque eso ayudaría a muchas ciudades. De pronto vamos a evidenciar quiénes son los otros que están utilizando de manera, digamos, ilegal los bloqueos y podemos identificarlos, porque si lo hace el Comité del Paro y llama a los que ellos tienen bloqueando, sería un mensaje muy importante y podríamos desinflamar la mesa, Daniela. En medio de las críticas que han surgido todos estos días, hay quienes critican la falta de liderazgo de las dos partes para sacar adelante este problema. Pedro, ¿usted cómo lo ve? Hombre, pues un gobierno que tiene el 21% de favorabilidad y el resto, digamos, de desfavorabilidad, no es que tenga mucha maniobra. Y el gobierno, hombre, en esto de la política o de la sociología o de la resolución de conflictos, hay que leer los símbolos. Si el gobierno estuviera fortalecido en la mesa, seguramente habría seguido con la reforma tributaria, Daniela, o habría mantenido a Carrasquilla, o habría dejado la reforma a la salud, y en este momento estarían, digamos, con una presión muy fuerte hacia la Comité del Paro. Ya el gobierno manifestó que tiene debilidades en la mesa. Lo que pasa es que aquella parte que hace un mes era fuerte, como el Comité del Paro, creo que no entendió esas señales a tiempo, y cada día que pasa también lo vuelve a debilitar a él. Entonces, de pronto lo que vamos a asistir es a dos tendencias en la mesa que están más debilitadas que cuando comenzó hace un mes esa dicha negociación, Daniel. Juan Esteban, ¿usted cómo ve este liderazgo en los dos puntos? Yo estoy de acuerdo un poco con la visión de Pedro de que hay una menor fortaleza de las dos partes y claramente los rendimientos, por ejemplo, de hacer un paro son decrecientes, es mucho más difícil sostenerlo y demás, entonces lo veo de ese lado. A mí lo que me da un poquito de esperanza es el cambio en la persona encargada de esta negociación del lado del gobierno, porque como vimos, el excomisionado de paz Miguel Ceballos
no logró destrabar eso, y además no solo eso, sino renunció y al día siguiente ya tenía montada una campaña presidencial que tenía que estar preparando desde antes. En cambio, la llegada de Emilio Archila, ¿no?, el alto consejero para la estabilización, creo que ayuda porque es una persona que ha logrado crear, si bien críticas y reticencias, también ha logrado crear confianza en las dos partes en su trabajo, justamente implementando el acuerdo de paz en un gobierno que en general es reacio. Entonces quizás los uribistas más extremos no le tienen tanta confianza y del otro lado tampoco, pero logra acercar las partes, lleva todo este tiempo haciéndolo, y yo creo que eso ayuda un poquito a destrabar. Creo que es una señal muy, muy buena del gobierno. Ojalá lo mantengan en esa posición ahora que llega a reemplazar a Miguel Ceballos en el cargo de alto comisionado de paz, el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el otro, no confundir con el exministro, que la gente lo confunde. Sí. Sí, ¿y sería esa una puerta para terminar con esos bloqueos? Porque es que, insisto en ese punto, ¿cómo manejar esos bloqueos? Pues ojalá se pueda hacer, ojalá ocurra lo que dice Pedro. Yo creo que va a llegar el momento que dentro del Comité del Paro sí dirán que levantarán, y levantarán seguramente algunos. Estoy seguro que no todos, porque hay muchos que no tienen que ver, como lo decía también Pedro en su manera, con el Comité del Paro, y pues la verdad es que el Estado tiene que ejercer, ¿no?, de manera proporcionada, claro está, pero ejercer el legítimo derecho a la fuerza que tienen los estados. Lo que pasa es que con una policía tan deslegitimada entre mucha de la gente que está en la calle es muy difícil hacerlo, pero en la medida en que, lo que decía Pedro, se desinflame no solo la negociación, sino incluso la calle, al retirar personas quizás y demás, puede ser más fácil. Pero yo creo que tarde o temprano algunos de estos bloqueos sí tendrán que ser deshechos con la fuerza. Sí. Pedro, en medio de esta inconformidad, pues vemos también cómo la violencia ha hecho de las suyas, escenas lamentables casi que día tras día, y quisiera conocer su análisis de las razones por el nivel de violencia que se ha presentado en estas protestas. Pues es que a mí, Daniela, me tiene esto, yo creo que como cualquier colombiano, pues apesadumbrado, porque nosotros, mire usted que veníamos de un país de firmar unos acuerdos de paz, de tener una pandemia muy compleja, y pensábamos que lo que íbamos a tener era pues una lucha entre todos para ver cómo salíamos a implementar unos acuerdos de paz y también a ver cómo podríamos sobrevivir después del desecho que le ha dado a la humanidad una pandemia. Y lo que tenemos es unas personas reaccionando de una manera que yo sinceramente pues pensé nunca ver, porque lo que uno ve al momento en que incendian un palacio de justicia, incendian unas alcaldías, se meten a unas gobernaciones, se echan tiros entre todos los colombianos en menos de un mes, y le estoy haciendo un resumen muy simple, pues me da la impresión que nosotros no hemos entendido que la paz no es la ausencia del conflicto. La paz es ver cómo tramitamos por los medios de una civilización nuestras diferencias para poder llegar a que prime la ley y que encontremos una salida, pero dentro de los márgenes de la democracia. Y aquí parece que pues hay unas personas que no han entendido eso, y lo que hemos asistido en los últimos días es a digamos, lo exponencial de una violencia que yo sinceramente pensé que estábamos cada día mitigando más, pero cada día uno ve que no encuentra un cauce para poder resolverlo por las vías democráticas y sobre todo por la ley, Daniela. Sí, muy decepcionante. Y para usted, Juan Esteban, ¿qué análisis hace de esa violencia que se ha desatado en estas semanas? Pues claramente es triste, es más triste, la palabra se queda muy corta, no sé si decir demoledor, no sé cuál es la palabra exacta, pero para mí pues es muy duro, y yo me imagino que lo es para la gran mayoría de los colombianos ver esto, en parte por lo que decía Pedro, claro, del proceso de paz, pero también en parte, o por lo menos siento yo, porque no es fácil ver una salida. Yo no veo cómo desescalar esto fácilmente. Las imágenes que estamos viendo el día de hoy, por ejemplo, en Cali, de una cantidad de civiles armados, ¿no?, de cómo un civil asesina a unos manifestantes y luego lo matan, lo linchan, ¿no? Esa violencia desatada entre las partes, pues por un lado puede recordarnos aquellas historias que para mi generación eran quizás de los abuelos, de la violencia de mediados del siglo XX, que es muy dolorosa y muy triste, ¿no?, de asesinatos y muertes entre vecinos, entre amigos, pero con un ingrediente adicional que en algo se puede parecer a los años 40, y es la falta de legitimidad, en este caso, de la policía. Yo siento que es una cosa muy grave, y nosotros tenemos que tener una policía respetada, confiable, fuerte, firme, pero lo que tenemos ahorita es una policía que se ve en algunas imágenes absolutamente desatada, por lo menos en algunos casos, y esto pues lo que hace es que no
incentiva, crea un ciclo de violencia todavía más fuerte, donde además no es claro quién puede ayudar a mediar cuando aquella fuerza que debería ayudar a hacerlo, pues lo que hace es que termina siendo un actor más de la violencia desatada. Eso a mí me tiene, la verdad, muy preocupado. Yo creo que es urgente repensar la policía. Lo que pasa es que no hay tiempo, porque tenemos que resolverlo ya mismo, no en una reforma que se implemente en 2, 3, 4, 5 años. Entonces es muy difícil la situación para cualquier gobierno, y más para un gobierno débil, como comentaba hace un momento Pedro, como es el actual. Juan Esteban, ¿y por qué esta ciudad, por qué Cali, por qué el Valle del Cauca están llevando la peor parte para usted? Ojalá yo tuviera respuesta a esa pregunta, porque me la he hecho mucho, la he hecho muchas veces, pero seguramente se suman diferentes factores, digamos, sociales, si se quiere, sociológicos, que tienen que ver, por ejemplo, con el racismo, con la exclusión, con las diferencias sociales bastante exacerbadas y con unas raíces históricas muy profundas, pero también la cercanía con el Pacífico, que eso implica desde cosas como narcotráfico y unas redes de narcotráfico y digamos, de delincuencia que están allí, pero también, por ejemplo, la presión tan fuerte que se ejerce sobre toda la economía colombiana cuando uno bloquea Buenaventura, de lo que se ha hablado por años, ¿no? Las debilidades de la carretera y demás. Entonces, seguramente si se suman esos factores, ¿no? Que eso implica, pues, que hay presencia de disidencias, de grupos paramilitares, bueno, etcétera, en la región o muy cerca allí, pues explica el polvorín, pero para mí no es fácil entenderlo de manera completa, y no entiendo bien, la verdad, honestamente, qué es lo que ocurre en Cali. No logro quizás ni dimensionarlo ni entender cuáles son todos los actores que están allí en juego. Sí, muchos actores, muchos factores. Pedro, ¿usted qué análisis hace de lo ocurrido en el Valle del Cauca? No, yo pienso que hay, digamos, un corredor ahí en materia de ilegalidad muy grande, donde es que cuando usted mira las cifras de Cali, de los asesinatos, de los robos, de los atracos a entidades bancarias antes de estos hechos de este mes, pues usted encuentra que ahí hay una zona donde están confluyendo, digamos, unos actores ilegales muy fuertes. Entonces me da la impresión que se mezcla entre una insatisfacción por parte de unos jóvenes evidente y que pueden expresarla de una manera pacífica. Entonces se aprovechan muchos sectores también para, en la costa dicen, ganarse un baratico en la pelea y tratar de sacar un provecho para desestabilizar y generar un caos en una zona que tiene sin duda un vínculo real con el narcotráfico y con hechos delincuenciales, y también con muchos residuos de las disidencias de las FARC y de otros actores violentos allá. Pero Daniela, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para decirle algo, y esto va a sonar como una cuña o un publireportaje. Yo pertenezco a la generación que hizo la séptima papeleta, Daniela, y nosotros transformamos una constitución con una marcha y sin romper un vidrio. Y esa constitución está cumpliendo 30 años hoy. Y esa generación mía, cuando yo era joven, ya soy un cincuentón, pues podría perfectamente presentarle al país un camino, como fue la Carta de los Derechos de 1991, que permitió, entre otras cosas, que muchas de las personas que hoy se están expresando en la calle surgieran de la posibilidad del desbloqueo que hubo democrático con esa constitución. Entonces yo, aprovechando eso y de recurrir a mis años de joven y de adolescente o de estudiante universitario, invitar a los estudiantes que están manifestándose en las calles, que de pronto ellos pueden servir como una especie de vehículo para canalizar y ayudar a desinflamar lo que está ocurriendo en la calle, porque siempre han sido personas que han presentado soluciones a los problemas que siempre ellos han marchado o han protestado. Quería hacerme ese autobombo para no dejar aprovechar eso y hacerle un llamado, porque ellos también pueden desinflamar las calles. Y muy necesario, Pedro. Yo soy otra que creo que a la experiencia hay que hacerle caso. Y espero que también se tengan en cuenta este tipo de experiencias, de reflexiones. Pero sigamos con el Valle del Cauca, siguiendo con el Valle del Cauca, quisiera conocer también la opinión de ustedes frente a la polémica. ¿Cómo entender esa polémica por el acuerdo entre delegados del gobierno y los delegados del Comité del Paro en Buenaventura? Juan Esteban. Pues yo creo que hay varias lecturas que uno puede hacer. Una que se ha hecho mucho y evidente, porque la dejó sobre la mesa el ministro Daniel Palacios, es, ¿no?, la influencia de Álvaro Uribe, porque el margen tan estrecho, el poquito espacio que realmente tiene el gobierno para negociar. Es decir, el gobierno negoció
Tenemos ¿no? inconvenientes Un con la desbloqueo conexión de Juan específico, Esteban. y ahí mismo, dado que no podría ceder tanto. Sí, tenemos ¿Se me cayó? inconvenientes. Aquí estoy. Inconvenientes. Sí, ahí, de nuevo. Si quieres, te agradezco que comiences, porque no te pudimos tener todo el tiempo en esta última respuesta. Juan Esteban, ¿estás ahí? Claro, qué pena internet en estos tiempos. Pero bueno, no, lo que yo decía... ¿No? No. Juan Esteban, vamos a tratar de solucionar la comunicación con Juan Esteban y mientras tanto quisiera entonces escuchar la opinión, el análisis de Pedro. Pedro, frente a lo ocurrido en Buenaventura en las últimas horas. Pues a mí me da la impresión que hay mucha presión para tener resultados y desbloquear una vía tan importante. Hombre, las personas que trabajan o que trabajamos en cualquier, digamos, organización empresarial o social, entendemos que hay mucha presión para obtener resultados de manera permanente. Ese corredor de transporte está parado hace un mes con las implicaciones para la ciudad de Buenaventura y su gente, porque hay muchas personas que piensan que allá en Buenaventura solamente están pensando en los puertos y en el comercio. No, allá también hay gente, más de 500,000 habitantes que viven en Buenaventura, que están pagando sobreprecios sobre los alimentos, que tienen problemas de alimentación, de abastecimiento y también tienen que vivir. Y, por supuesto, los puertos también. Entonces yo creería que hay, digamos, como una presión muy grande para tratar de desbloquearla y en esa presión hay funcionarios que quieren brindar resultados de manera rápida y me parece que en esa rapidez pues no queda sino el cansancio, porque usted en una negociación puede, digamos, entender las necesidades de un comité del paro, pero lo que usted no puede es delegar la función que hace la policía al vigilar las mercancías que transitan por ese puerto, porque eso no le corresponde a ningún civil, a ningún ciudadano hacer esa verificación, le corresponde a las autoridades. Luego yo creo que ese inconveniente va a tener que tener una nueva lectura, por supuesto, pero que no haya, digamos, tanta presión por parte de aquellos que están buscando desbloquear esa vía y ese canal, pero también a los habitantes de Buenaventura, que tienen hoy muchos problemas de abastecimiento. Mire, allá el gas, hay un problema gravísimo con el gas, porque no está siendo ofertado en esa ciudad. Entonces, también es importante tener en cuenta al ciudadano de Buenaventura. Sí, es que tampoco escapan a todas las consecuencias que está generando estos bloqueos. Y bueno, ya está con nosotros Juan Esteban. Entonces, por favor, su análisis frente a lo ocurrido en Buenaventura, Juan Esteban. Claro que sí, mil gracias y qué pena como me caí, no pude escuchar todo lo que dijo Pedro, entonces espero no repetirlo. Pero digamos, yo creo que esto se puede leer de muchas maneras y se ha leído, por ejemplo, como la injerencia de Álvaro Uribe en el gobierno, dado lo que dijo el ministro Daniel Palacios esta mañana en Blue. Pero más allá de eso, yo creo que esto también muestra el margen tan estrecho, el poquito espacio que tiene el gobierno para negociar, porque claro, para negociar hay que entregar algo, es natural, pero una vez lo entrega, llega, no, en este caso Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe y demás, y le dicen, no puede entregar tanto. Eso para un gobierno débil, para un gobierno que no tiene mucha capacidad política y margen de maniobra propio, no tiene capital político para gastar, pues lo hace mucho más difícil, y yo creo que no solo el hecho del acuerdo que se logró, sino del reversazo, pues muestra lo complejo, y esto tiene que ver con algo que hablábamos antes, ¿no? Aquí estamos hablando quizás en lo local, en lo micro, en ese sentido de Buenaventura, pero es lo mismo que ocurre en lo macro, en la negociación con el Comité del Paro. El gobierno tiene que ceder, porque si no, ¿cómo negocia? Pero no puede ceder tanto y no puede ceder más, y eso lo hace sumamente complejo la solución de este tipo de situaciones. Aún más grave. Vamos ahora a la capital. El análisis de lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en Bogotá. ¿Cómo lo ven ustedes? Pedro, comienzo contigo. Pues a mí me da la impresión que falta el involucramiento permanente de las autoridades locales. A veces yo leo unos trinos de funcionarios de la alcaldía de Bogotá como tratando de tirar la pelota de su conflicto, de este conflicto hacia arriba, para que sea el gobierno el responsable. Miren, esto es una crisis en la que están metidos todos los políticos. Aquí hay una desazón contra toda la clase dirigente en Colombia, contra muchos empresarios, contra muchos sectores que para la gente que está en la calle no ha cumplido su papel, y entre ellos están los alcaldes. Entonces, a mí me da la impresión que ojalá hubiera mayor colaboración por parte de la autoridad de Bogotá en encontrar soluciones y no estar permanentemente tirando la pelota hacia arriba, porque ya sabemos que en un país en vía de desarrollo como Colombia siempre estamos buscando todos un papá que nos arregle los problemas. Entonces,
todos los colombianos, 50 millones mirando hacia el Palacio de Nariño. Y resulta que los alcaldes también van a terminar mirando hacia el Palacio de Nariño cuando les corresponde aportar parte de la solución. Y en Bogotá hay digamos, un espacio interesante porque pues están todas las instancias que pueden estar gobernando los diferentes sectores que están en descontento. Es más fácil tramitar una reunión con ellos. Yo aprovecharía esa instancia para ver si nos ayudan, y voy a repetir otra vez la palabra, a desinflamar la calle. Yo no estoy diciendo desaparecer o que se acabe, pero hay que desinflamar la calle. Y en eso los alcaldes podrían ayudar mucho, Daniela. Sí. Juan Esteban, ¿usted qué cree? ¿Se están liberando de responsabilidades? Yo aquí sí tengo una lectura totalmente distinta a la de Pedro, y para eso traigo un ejemplo. Pedro dice que si le entendí bien, las autoridades locales no se han metido mucho a desinflamar, pero yo creo que todos vimos el intento, más allá de si salió bien o salió mal, de la alcaldía de hacer un PMU abierto con gente en el Portal de las Américas, al que los manifestantes llaman Portal de la Resistencia. Más allá de lo que ocurrió o no, yo creo que esto es una muestra de dar un paso para intentar justamente abrir ese tipo de espacios y, como dice Pedro, desinflamar la calle en un lugar que se ha vuelto icónico, ¿no? entre los manifestantes en Bogotá. Probablemente es insuficiente, yo sí creo, y probablemente sí hay mejor dicho, probablemente no, hay una tensión que sabemos y conocemos desde antes entre la alcaldesa y el gobierno nacional, una relación tirante y difícil, pero también una relación tirante y difícil entre la alcaldesa y la policía, que viene de tiempo atrás. Entonces, esas realidades también hace que sea, de nuevo, limitado un poquito el espacio de lo que puede hacer cualquier gobierno local, y esto es para el caso de Bogotá, pero lo mismo ocurre para alcaldes de cualquier otra ciudad, y yo creo que hay un alcalde al que quizás tenemos que darle incluso, ponerle la lupa incluso más que a Claudia López, pues que es a Jorge Iván Ospina. Dado lo que ocurre en Cali, lo que hablamos hace un momento, pues yo creo que uno puede mirar a ver qué ha hecho cada uno de ellos, o Daniel Quintero en Medellín, o etcétera, para ver exactamente también qué es lo que puede hacer un alcalde. Porque con una policía que es nacional, ¿no? que tiene el SMAT, que es un cuerpo nacional, que toma decisiones de manera que no siempre están enteramente articuladas con los alcaldes locales, hay un problema que ya se ha hablado mucho, ¿no? de diseño institucional de la relación entre la Policía Nacional y los alcaldes locales como máximas autoridades de policía. Sí. Pues lo importante es que se desinflame, fue la palabra de Pedro, si no estoy mal, que se desinflamen ya las calles y que realmente encontremos salidas. Y en medio de este análisis quisiera también conocer las lecciones que nos puede dejar este duro capítulo de nuestra historia, ya para terminar esta conversación. Pedro, ¿qué lecciones nos deja este episodio, este mes? Hay un filósofo del posmodernismo que se llama Jean-François Lyotard, que dice que para poder tener una buena negociación o una conversación hay que dejar de hablar con el espejo y romper los espejos para poder hablar con el interlocutor. Yo en esto aprendí eso, ¿sabe? Porque hay muchas cosas que yo desconocía, y con esto que ocurrió en la calle, que estalló durante este mes, uno comienza a romper los espejos y ver que del otro lado hay otras personas que también conviven en nuestra sociedad, tienen necesidades, tienen requerimientos, y que de pronto no nos habíamos dado cuenta por estar pensando en esa media docena de violencias que hemos tenido en nuestro país. Y eso que afloró nos compromete a todos para que, si rompemos los espejos, podamos intentar desinflamar esa crisis y esa crispación que hay. A veces, Daniela, a mí, ¿sabe qué me provoca? Y yo no sé si Juan Esteban esté de acuerdo. Sacar como una mesa blanca con 2 sillas Rimax en la calle y ponerme a hablar con los manifestantes, porque yo no soy autoridad, yo no soy gobierno, yo no soy policía, pero también tengo cosas que decir y entender qué están diciendo los manifestantes, porque a veces yo no he podido conversar con esa persona sin ser autoridad, sin ser policía, sin ser alcalde, sin ser presidente, sin ser senador, sin ser absolutamente nada, sino un simple ciudadano, que de pronto, conversando con otro en una silla al frente de mi casa, puedo entender cómo resolver el conflicto, rompiendo los espejos y hablando con el otro, Daniela y Juan Esteban. Pues yo creo que nos hace mucha falta ese ejercicio. Juan Esteban, ya para terminar, tu lección.
No, además de ese ejercicio de diálogo que propone Pedro, que me parece valiosísimo, y no solo con los manifestantes, sino en general como sociedad, yo creo que esto nos debe dejar la reflexión también de no ignorar los problemas estructurales graves que tenemos en Colombia. Creo que le hemos dado mucha vuelta a temas como el narcotráfico, en su momento como la guerrilla, sobre todo de las FARC y demás, pero no a problemas tan graves como la enorme desigualdad que tenemos, como el crecimiento de la pobreza. Y claro, este estallido se da por eso, más otros factores, ¿no? La crisis económica, el encierro del coronavirus, que tiene pues unas implicaciones incluso psicológicas y demás, pero detrás de esto en buena medida está la desigualdad, están los famosos ninis, que son esos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no ven oportunidades, en muchas ocasiones son ellos quienes están en los bloqueos, quienes alimentan las marchas, quienes expresan ese descontento, y tenemos que pararle bolas a esos problemas estructurales de largo plazo que tenemos. Yo creo que hay otros problemas que nos pueden estallar o que de hecho alimentan ese estallido, u otros problemas, como por ejemplo las desigualdades entre ciertas regiones y otras, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos unos sindicatos muy débiles, es un problema estructural, es de los países con menor índice de afiliación a los sindicatos, y eso hace que sea mucho más difícil tener con quién hablar, porque cuando uno interlocuta con los sindicatos fuertes, pues tiene a alguien al frente, pero cuando habla con el Comité del Paro, que son sindicalistas que representan a pocas personas, pues tiene un interlocutor que representa a parte mucho menor de la masa social, o los problemas que tenemos en nuestro sistema de partidos, por ejemplo, de partidos que no representan a la gran mayoría de la gente. Ese tipo de problemas que suenan teóricos, estructurales, lejanos, como uno los quiera llamar, terminan teniendo este tipo de expresiones cuando se dan malas combinaciones de factores. Y yo creo que tenemos que ponerle mucho cuidado a ese tipo de cosas para superar y evitar este tipo de problemas. Sí, es una lista muy extensa de inconformidades que han quedado claras en las últimas semanas, y que lo más importante ahora pues es que se encuentren ya soluciones, que podamos superar toda esta cadena de dificultades, de obstáculos que, insisto, a todos ha tocado. Es una cadena que tocó a todos, hasta los mismos que están generando este tipo de vandalismo. Muchas gracias a los dos, a Pedro Viveros, también a Juan Esteban Lewin, gracias por su análisis y por ayudarnos a entender no solo el contexto, sino también a ver una luz que tanto necesitamos en favor y en bien de todos los colombianos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos, ya viene Signo Pesos. A ustedes gracias por acompañarnos, por conectarse con Sala de Prensa. Que tengan buena noche.